¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en la conexión tan íntima que hay entre cómo vemos el mundo y de dónde venimos? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la relación entre la antropología y la psicología. Vamos a ver cómo una fuerza que casi nunca se ve nos moldea la mente desde dentro. Vamos a empezar con una pregunta que da que pensar. Cuando alguien dice «es que yo soy así», ¿de dónde sale esa seguridad? ¿Es una verdad que nace solo de nosotros o hay algo más grande, más profundo detrás? Ese es el gran misterio que vamos a intentar resolver juntos hoy. Pues mira, la clave del misterio está aquí. La respuesta está en una fuerza que lo impregna todo y que sin embargo solemos pasar por alto: la cultura. Y ojo, que no estamos hablando solo de arte o de tradiciones, ¿eh? Hablamos de la arquitecta, de la diseñadora fundamental de nuestra propia psicología. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en esto. Lo primero es, conocer a fondo a esta arquitecta, entender cómo trabaja y sobre todo con qué materiales construye los cimientos de nuestra forma de ver el mundo. Y para investigar a esta arquitecta, la herramienta principal que vamos a usar es la antropología. Fijaos en las palabras clave de la definición: global, comparativa, transcultural. La psicología por sí sola se quedaría corta, porque para entender la mente de una persona, primero hay que entender el increíble y diverso mundo en el que vive. Venga, pues para no perdernos, lo primero es echar un vistazo al mapa completo del territorio, porque la antropología es un campo enorme, y si entendemos cómo se organiza, sabremos encontrar el punto exacto donde se une con nuestra mente. A ver, lo bueno de este mapa es que nos enseña toda la disciplina de un solo vistazo. Es un campo gigantesco que estudia al ser humano desde todos los ángulos que podamos imaginar. Pero calma, que nadie se asuste, no vamos a recorrerlo entero. Nos vamos a centrar solo en una región, la que es clave para este análisis. Aquí lo tenemos, mucho más sencillo. De estas 4 grandes ramas, la que tiene la llave para resolver nuestro misterio es sin duda la antropología cultural. Es justo ahí donde están las herramientas para entender cómo las creencias, las costumbres y los comportamientos que aprendemos y compartimos acaban construyendo nuestra realidad psicológica. Pero claro, la idea de cultura no es algo que apareciera así, de la noche a la mañana. Es un concepto que tiene su propia historia, una evolución que es fascinante, y entender cómo ha ido cambiando esta idea es clave para comprender el poder que tiene hoy. Esta línea de tiempo, en realidad, es la historia de cómo hemos ido afinando la mirada. Pasamos de una idea muy simple que veía la cultura como una única escalera, donde unos estaban arriba y otros abajo, a entenderla como un tapiz complejísimo y lleno de significados. Cada paso, cada nuevo paradigma, nos acercó un poco más a entender su verdadero impacto. Y de todos esos saltos hay uno que lo cambió absolutamente todo. Fue el paso del evolucionismo, que básicamente clasificaba a las culturas en una jerarquía, al particularismo histórico de Franz Boas. El punto clave, y esto es importantísimo, es que se empezó a hablar de culturas en plural. Se reconoció que cada una tiene su propia lógica, su propio valor, y que no se pueden poner en una escala de mejor a peor. Y claro, esto fue una auténtica revolución, porque abrió la puerta a estudiar cómo cada contexto cultural moldea a las personas de formas radicalmente distintas. Claro, una vez que la antropología pone sobre la mesa que no hay una cultura, sino muchas, la psicología, que hasta ese momento se había pensado como algo universal, tuvo que girar la cabeza y empezar a prestar atención. Es justo aquí donde estos dos campos empiezan a hablar. Pero este encuentro no fue un flechazo, fue más bien un acercamiento en fases. Primero, estudios como los de Margaret Mead hicieron tambalear ideas que parecían de piedra, al demostrar que algo supuestamente biológico y universal, como una adolescencia atormentada, era en realidad un producto cultural. Luego, las teorías de Freud, nos gusten más o menos, obligaron a todo el mundo a pensar en la relación entre la mente y la cultura. Y finalmente, todo se hizo más riguroso, creando disciplinas enteras dedicadas a esta increíble intersección. Muy bien, ya hemos preparado el terreno, hemos visto la historia y todo esto nos lleva, al meollo del asunto, a la prueba más fascinante del poder que tiene esta arquitecta invisible sobre nuestra mente, nada más y nada menos que el propio concepto del yo. ¿Qué es el yo? Parece la pregunta más personal que puede existir, pues resulta que la respuesta no es universal. En las culturas individualistas, como la mayoría de las occidentales, el yo se define por cosas de dentro. Soy inteligente, soy creativo. Pero en las culturas colectivistas, como muchas de Oriente, el yo se define por las relaciones con los demás. Soy un buen hijo, soy un miembro leal de mi equipo. Es que no tiene nada que ver pensar en uno mismo como una isla que como un nudo en una red de personas. Y esta tabla, la verdad es que lo explica genial. Fijaos en las diferencias. Dónde se pone el foco del éxito, cómo se gestiona la autoestima o la responsabilidad. Es que todo cambia. Y esto no son detallitos, Son literalmente dos sistemas operativos psicológicos distintos, instalados por la cultura.
Si hay una frase que lo resume todo a la perfección, es esta. La primera definición, soy inteligente, es una cualidad interna que flota en el vacío. Pero la segunda, soy un buen hijo, esa frase no significa nada sin otra persona. El concepto mismo de quiénes somos está anclado a la realidad de formas completamente diferentes. Y que nadie piense que esto se limita solo a cómo nos vemos a nosotros mismos. La influencia de la cultura llega hasta lo más profundo. Afecta a nuestra forma de pensar, o sea, a si nos fijamos más en el objeto o en todo lo que lo rodea, a las emociones que está bien visto mostrar en público e incluso a lo que nos mueve en la vida, ya sea destacar por encima del resto o sentir que pertenecemos a un grupo. Es un sistema completísimo. Venga, pues vamos a cerrar el círculo. Hemos conocido a la arquitecta, hemos visto sus planos. Entonces, ¿qué significa todo esto para cada persona en el día a día? Al final, la idea central es esta. Nuestra psicología individual está escrita sobre un plano cultural que es colectivo. Intentar entender la mente humana sin tener en cuenta la cultura es como intentar entender un edificio mirando un solo ladrillo. Nos perdemos toda la estructura, todo el sentido del diseño. Y esto nos lleva a la pregunta final, y quizá la más importante de todas. Si nuestros pensamientos y nuestra identidad están tan moldeados por un plano cultural que no hemos elegido, ¿tenemos alguna capacidad para cambiarlo? Bueno, pues la respuesta podría estar precisamente en ser conscientes de ello. El simple hecho de conocer a esta arquitecta invisible, de entender cómo funciona, ya cambia las reglas del juego. No es que borre el plano original, pero sí nos da las herramientas para empezar a dibujar encima de él, para entender por qué pensamos como pensamos y, lo que es más importante, para tener la opción de elegir pensar de forma diferente.